Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Los niños, niñas y adolescentes en Venezuela han resultado ser una de las poblaciones más vulnerables durante la pandemia de COVID-19, pues están expuestos a diversas formas de amenazas y violación a sus derechos, destaca el más reciente informe de SECODAP, una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los niños. Carlos Trapani, coordinador general de la institución, detalla que durante la pandemia los derechos a la integridad personal, física y psicológica han sido uno de los más violentados, y destaca que, tomando en cuenta la proximidad, los padres resultan ser los principales agresores. Pero además, Trapani sostiene que el Estado se constituye en un presunto agresor más. Las víctimas tienen mucho miedo a denunciar, hay mucha resistencia a denunciar. Y yo siempre he indicado que hay una desesperanza en la protección, porque las familias reportan, que a pesar de yo denunciar no va a tener respuesta a mis necesidades. Que los ciudadanos tengan desesperanza del sistema de protección es algo totalmente preocupante. En este sentido, el abogado Trapani insistió en la necesidad de que se invierta y se incrementen los programas de protección a las víctimas. Se constató también que hay unos mayores niveles de respuestas efectivas por parte de la sociedad civil, hay unas capacidades instaladas, hay unas capacidades de respuesta. En el contexto de emergencia que vivimos, la sociedad civil representa un bálsamo, es un alivio al sufrimiento que están viviendo los niños. El informe subraya la necesidad de que se disponga de un sistema de datos oficiales sobre las distintas situaciones que afectan a la población infantil, así como la importancia de que se fomente la cultura de la denuncia para de ese modo lograr prevenir delitos y acercar a los niños a la justicia. En varias ocasiones, diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado el peligro que representa la opacidad y la ausencia de estadísticas oficiales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Hoy se cumple el primer año de la muerte del afroestadounidense George Floyd, luego de morir a manos de un oficial de policía blanco en Minneapolis, desatando una de las protestas más grandes en Estados Unidos, movilizando a miles en todo el país, pese a la crítica situación del COVID-19 en ese momento. Todos los sectores se involucraron, desde la Casa Blanca, el Congreso, los medios de comunicación y las comunidades con sus marcadas diferencias. El Congreso consideró un proyecto de ley con el nombre de Floyd para enfocar sus esfuerzos en una reforma policial, y el presidente Joe Biden está interesado en que avance lo más pronto posible. La portavoz Jen Psaki se refirió al tema el lunes. El presidente todavía tiene muchas esperanzas de poder promulgar la ley de justicia y vigilancia de George Floyd, y por supuesto estamos muy comprometidos con los arreglos con los negociadores y al mismo tiempo les dejamos espacio para trabajar. Y apenas el viernes el presidente habló con el senador Booker. También hemos visto que el senador Scott lo ha dicho públicamente. Psaki también confirmó que hoy la familia de George Floyd estará en la Casa Blanca, marcando este primer año de su muerte y reiterando el compromiso de impulsar acciones contra las prácticas violentas en la policía. En medio de este panorama hay muchas acciones para mostrar solidaridad y varias de ellas están destinadas a colaborar con los afrodescendientes, y esto es necesario para curar las heridas que dejó la muerte de Floyd junto a otros casos similares. Robert Sanders es profesor de la Facultad de Justicia Penal y Ciencias Forenses Henry C. Lee de la Universidad New Haven y dice: Una de las cosas que es más difícil para la comunidad afroamericana y para todos aquellos que se identifican con nosotros es que no ha habido tiempo para sanar. Entonces, de un evento monstruoso al comenzar las etapas de duelo, curación, todas esas cosas, pasamos directamente a otro. Los demócratas en la Cámara de Representantes aprobaron la ley de justicia en la policía de George Floyd. El proyecto de ley limitaría la inmunidad calificada que tienen los agentes de policía contra demandas civiles y crearía un registro nacional de mala conducta policial. La legislación enfrenta obstáculos en el Senado, donde el republicano Tim Scott presentó su propio proyecto de reforma policial y está en negociaciones con los demócratas en una Cámara dividida en partes iguales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Estados Unidos, que fuera el foco mundial de la pandemia del COVID-19 durante 2020, es hoy uno de los pocos países que experimentan el principio del fin y la vuelta a la normalidad, con casi el 40% de los estadounidenses completamente vacunados, mientras que el 50% ya han recibido al menos una dosis del antídoto. Como consecuencia de este favorable panorama, Estados Unidos vive un descenso de nuevos casos y del mismo modo baja el número de hospitalizaciones y fallecidos por COVID-19 en los 50 estados que conforman la nación.
Tal es el impacto del gran porcentaje de población vacunada que en los últimos 7 días se reportó el número más bajo de nuevos infectados en casi un año. Desde el gobierno celebran cada éxito, pero también recuerdan el camino que aún queda por recorrer. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo: El promedio de nuevos casos diarios está en torno a los 24.000 infectados, muy por debajo de los casi 184.000 diarios cuando asumimos el cargo, y la tasa de mortalidad diaria ha caído casi un 85% desde el 20 de enero. ¿Hay más trabajo por hacer? Por supuesto, todavía seguimos luchando contra el virus. Además, la administración Biden celebra la tremenda acogida de las vacunas por parte de los adolescentes de entre 12 y 15 años, quienes están acudiendo rigurosamente a los centros de vacunación para así protegerse contra la enfermedad y abrir el camino de retorno a las escuelas. En este contexto, los estadounidenses poco a poco retoman aquellas actividades que dejaron de lado por la pandemia y además también lugares que permanecieron cerrados reabren sus puertas y por fin reanudan su actividad comercial a medida que las nuevas normas de los centros para el control y la prevención de enfermedades permiten prescindir del uso de las mascarillas a todos aquellos que estén completamente vacunados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, le dijo al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a la secretaria ejecutiva de la CIDH, María Claudia Pulido, que su gobierno está comprometido con el esclarecimiento de las denuncias de violaciones de derechos humanos contra la policía. Sin embargo, considera que por el momento es mejor esperar las investigaciones de las instituciones en Colombia antes de autorizar la visita solicitada por la CIDH y la OEA para verificar en el terreno las denuncias contra la fuerza pública. Al secretario Almagro le hemos dicho, consideramos que todas las visitas bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos y organizar ojalá en el curso de las próximas semanas para que cualquiera de las visitas, la del secretario que nos ha pedido y le hemos dicho que todavía no. En medio de la agenda que realiza la vicepresidenta en Washington, la Casa Blanca expresó una opinión favorable sobre la activación de la Unidad Especial de Búsqueda para investigar los informes de personas desaparecidas a través de 35 equipos especializados que serán desplegados por todo el país. La vicepresidenta dice que todos los casos deben ser esclarecidos por la justicia. Y la determinación que tiene el gobierno de que no haya absolutamente ningún caso que quede en el aire, ningún caso que quede en la impunidad. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sostendrá hoy reuniones con congresistas que han sido críticos del manejo de la fuerza pública a las manifestaciones y también participará de una conferencia en el Atlantic Council para explicar las acciones del gobierno para responder al reclamo de los ciudadanos en las calles. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. En mi país me gusta vivir, por la inseguridad yo no puedo vivir. Y matar a mi hermano, después nosotros dos estamos negociando, por lo que ya sé, yo tengo que salir huyendo y dejarle el país. Frisnel Mede, de 39 años, habló con La Voz de América desde un refugio en Ciudad Juárez, al que llegó a principios de 2021 con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos. Tomó la decisión, según su testimonio, después de haberse visto obligado a dejar Chile, país al que inicialmente partió tras huir de Haití. Sin embargo, debido a la vigencia del Título 42, como él, miles no han podido presentar peticiones formales de asilo, situación que llevó a que el alto comisionado para refugiados de la ONU, Filippo Grandi, urgiera cambios a la administración Biden. Hago un llamado al gobierno de Estados Unidos para que levante rápidamente las restricciones al asilo relacionadas con la salud pública que siguen vigentes en la frontera y restablezca el acceso al asilo para las personas cuyas vidas dependen de él, de conformidad con las obligaciones legales internacionales y de derechos humanos. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, respondió a esto asegurando que la administración continúa revisando continuamente el Título 42, mientras el vocero del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, indicó: Por nuestra parte, como ustedes saben, el sistema de la ONU ha estado presente desde hace algún tiempo en el norte de México a través de diversas organizaciones para tratar de apoyar a aquellas personas que se encuentran estancadas en el lado mexicano de la frontera. Por razones como esta, Mede no pierde la esperanza. Gusta ir legalmente, que tiene que esperar en el proceso. Si viene bien, lo que sea, esperamos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
la suspensión de la ayuda financiera de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, a distintas instituciones del gobierno salvadoreño afectará programas de prevención de consumo de drogas, el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la transparencia y proyectos de prevención de la violencia contra la mujer, que son ejecutados por entidades como la Fiscalía General, Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información. Marvin Reyes, representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, expresa que el recorte limitará el soporte en programas importantes que tienen relación directa con la seguridad. Está también el programa de prevención GREY, que es para resistencia a las pandillas, la Liga Atlética Policial, que es un programa de prevención para jóvenes de comunidades en riesgo. Dentro de la corporación policial, USAID ha financiado en su totalidad las oficinas de Unimujer ODAC, construyéndolas, equipándolas y dándoles toda la logística necesaria para su funcionamiento. El impacto de la cancelación de la ayuda a importantes instituciones gubernamentales repercutirá en la población, consideró por su parte el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar. Ahora, que tengamos problemas con Estados Unidos, con USAID, eso es grave, es una pena. Ojalá que eso no se dé, ojalá que eso se supere. En una reciente visita que hizo a El Salvador, la subadministradora adjunta de USAID para América Latina y el Caribe, Milady Guilarte, junto a la subsecretaria adjunta interina para México y Centroamérica del Departamento de Estado, Catherine Duholm, sostuvieron reuniones con las organizaciones de la sociedad civil que ya están trabajando con apoyo de la Agencia de Ayuda Estadounidense y que podrían recibir mayor apoyo financiero como parte de la reorientación de los recursos para fortalecer la fiscalización y la transparencia. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. El presidente Guillermo Lasso empezó su día de trabajo firmando varios decretos, uno de ellos el de normas éticas de comportamiento gubernamental, en el que detalla que desde el presidente de la República terminando en los directores de empresas públicas no puede contratar a familiares de hasta 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o por uniones de hecho, esto para evitar actos de corrupción. Otro de los que llamó la atención es el de la derogatoria de la Ley de Comunicación. El primer mandatario expresó: derogar el reglamento de la Ley de Comunicación, conocida como la Ley Mordaza. El presidente señaló que se ha redactado una nueva propuesta que será enviada en las próximas horas a la Asamblea Nacional para su aprobación, de acuerdo a tratados internacionales donde se garantiza la libertad de expresión. Con la Declaración de Chapultepec, con la Declaración de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde las 21 horas del lunes se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional, incluyendo la presencia del Alto Mando Militar, Policía Nacional, Ministro de Defensa, Ministro de Gobierno, Fiscal General del Estado, Canciller, para delinear las estrategias de seguridad de los ciudadanos y recalcó que el país necesita la ayuda de gobiernos amigos para la lucha contra la delincuencia organizada. Necesitamos la ayuda del exterior, de los países amigos como Colombia, como Perú, como los Estados Unidos, como la Unión Europea. Necesitamos su ayuda. En el discurso de investidura, el presidente Lasso recalcó: y hoy se inicia el camino al Ecuador del encuentro. Así, Ecuador inicia un nuevo gobierno con expectativas de recuperación económica y ética para evitar la corrupción. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. 2 hombres acusados por el delito de asesinato contra Kendra Contreras, una mujer transgénero conocida como Lala, fueron los primeros en ser condenados a cadena perpetua en Nicaragua en una sentencia histórica dictada por primera vez en el municipio de Chinandega por la jueza Rosa Belia Vaca Cardosa contra Bernardo Arístedes Pastrana Ochoa y Jorge Luis Mondragón Acosta, quienes se habían declarado culpables por el delito de asesinato agravado. La sentencia es histórica no solo porque se aplicó por primera vez luego de su inclusión a las sanciones penales en Nicaragua en medio de fuertes críticas, sino también porque hace justicia a una mujer transgénero. En una reacción a esta sentencia, Lucuica Vega, presidenta de la Asociación de Mujeres Transgénero en Nicaragua, dijo a La Voz de América: espero que no quede solo escrita en papel o solo para hacer algún tipo de propaganda. Organizaciones que trabajan en la protección de los derechos de la comunidad LGBTI demandaban justicia para Lala,
que murió el 3 de marzo pasado después que Bernardo Pastrana y Jorge Mondragón la arrastraron atada a un caballo a lo largo de 400 metros y la lapidaron sobre el camino rural de la comarca La Ceiba. El activista de la comunidad LGBTI y experto en género Franklin Hooker asegura tener sus reservas sobre el tema. Una condena de cadena perpetua no va a solucionar un problema estructural en Nicaragua, que es la violencia que se comete. Los asesinos de Lala deberán cumplir 30 años de prisión en el sistema penitenciario de Chinandega sin la posibilidad de obtener un cambio de medida cautelar. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. La fuerte ola de contagios de COVID-19 que está afectando a Bolivia en las últimas semanas ha obligado a las autoridades a retomar medidas como la cuarentena rígida para contener la propagación del virus en algunas regiones. Una decisión también asumida por Argentina, que volvió a esta medida luego de 14 meses. Debido al importante flujo comercial entre ambos países, es importante considerar las disposiciones a nivel bilateral, aunque en este momento no se tenga una afectación directa, explicó a La Voz de América el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez. Con normalidad en el intercambio, no está afectando la cuarentena rígida en la Argentina desde el punto de vista que hay un obstáculo, cumpliendo las formalidades que conlleva la bioseguridad establecida en ambos países. Está viendo el tráfico de mercadería. Aunque las autoridades sanitarias insisten en que las restricciones deben ser más estrictas para evitar el colapso en los hospitales, varios sectores del comercio formal lamentan las pérdidas que producen la reducción de los horarios de funcionamiento de las empresas y del transporte terrestre en general. Los choferes reclaman que estas medidas perjudican su reactivación. Estamos queriendo nosotros evitar la restricción porque estamos recién reactivándonos. Ya vamos a pagar al otro mes al banco, entonces debemos ganar para estas deudas. En Bolivia, la decisión de asumir cuarentenas rígidas corresponde a las alcaldías y gobernaciones, y Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos más afectados y tienen en este momento las medidas más estrictas. Pero a nivel nacional, el gobierno descartó esta medida porque significaría un perjuicio para la economía de la población. Según la Cámara Gastronómica de Santa Cruz, las nuevas medidas de restricción vehicular afectarán seriamente al sector, con una caída del 90% en los restaurantes que atienden en horarios nocturnos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó estar profundamente preocupado por el aparente aterrizaje forzoso de un avión de pasajeros sobre Bielorrusia el 23 de mayo y la posterior detención del periodista y opositor del gobierno Roman Protasevich. Su posición se conoció a través de un comunicado del portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, quien destacó además que el secretario general pidió apoyar una investigación completa, transparente e independiente sobre este incidente, remarcando que se debe revisar exhaustivamente el tema de los derechos humanos en este país, sobre todo después de las elecciones presidenciales de agosto. Por su parte, los 27 líderes de la Unión Europea acordaron imponer sanciones sectoriales a Bielorrusia y prohibir a las aerolíneas del grupo volar en el espacio del país, dando un golpe potencialmente aplastante a la economía. Roman fue arrestado el domingo cuando el avión en el que viajaba entre Atenas y la ciudad de Vilna, capital de Lituania, fueron obligados a aterrizar en la ciudad de Minsk. El hecho es considerado por muchos gobiernos como un duro golpe a la libertad de expresión, reunión y asociación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El secretario estadounidense de Estado Antony Blinken llegó a Israel en medio del alto el fuego entre la nación judía y el enclave palestino liderado por Hamas e inició así una gira por Oriente Medio cuya misión es reforzar la paz en la región y afianzar las relaciones con Estados Unidos. En su esfuerzo por mediar entre ambos pueblos, el secretario Blinken se reunió con líderes israelíes en Jerusalén y se reunirá con líderes palestinos en Ramallah. Y a su llegada a la Ciudad Santa expresó el compromiso de Estados Unidos con la estabilidad y protección de Israel. Demostrar el compromiso de los Estados Unidos con la seguridad de Israel para comenzar a trabajar hacia una mayor estabilidad y reducir las tensiones en Cisjordania y Jerusalén, para apoyar a la asistencia humanitaria y de reconstrucción urgente para Gaza, para beneficiar al pueblo palestino y para reconstruir nuestra relación con el pueblo palestino y la autoridad palestina. Por otra parte, prometió reunir apoyo internacional para Gaza luego de que la región sufriera los efectos de 11 devastadoras jornadas bélicas en las que más de 200
250 palestinos perdieron la vida y donde hasta ahora los daños materiales son incalculables. Blinken aclaró que mientras trabajarán para abordar la grave situación humanitaria en la franja, se asegurarán de que no beneficiarán a los miembros de la organización palestina Hamás. En las próximas jornadas, el jefe de la diplomacia estadounidense también mantendrá reuniones con los líderes de regiones vecinas como Cisjordania, Egipto y Jordania, con el fin último de reconstruir lazos y mostrar el apoyo al pueblo y los líderes palestinos después de años de negligencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. La ciudad de Nueva York cuenta con un peculiar séquito de vigilantes, los denominados ángeles guardianes, un grupo de ciudadanos comprometidos a proteger a los más vulnerables y ante el aumento de casos de odio hacia la población asiática, brindan su ayuda y prestan vigilancia en estaciones de bus o metro. Chris Carbonell, líder de este equipo, resaltó la importancia de su tarea. Últimamente los crímenes contra los asiáticos son racistas y por lo general están mirando tu teléfono o tu cartera. Les encanta apuntar a los ancianos. Este grupo de vigilancia comenzó a finales de la década de los 70 y ha tomado mucha fuerza desde el inicio de la pandemia, cuando los crímenes de odio hacia ciudadanos de origen asiático incrementaron notablemente como consecuencia de las constantes acusaciones hacia China como país responsable y causante de la pandemia del COVID-19. Los ángeles guardianes, cuyos miembros portan una boina roja, trabajan mano a mano con la policía de la ciudad, generando confianza entre la comunidad y otorgando más seguridad en medio de un tenso clima social, ya que en lo que va del año se reportan hasta 39 delitos de odio contra ciudadanos asiáticos, superando con creces la cifra del año anterior, cuando se registraron un total de 28 casos. Hace pocos días, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley que protege a los ciudadanos de este tipo de delitos, luego de que se reportaran varios episodios que llamaron la atención del gobierno, legisladores y organizaciones sociales. Terribles sucesos como el de la brutal agresión a plena luz del día de una mujer de origen asiático por un indigente en las calles de Nueva York, o el asesinato de un grupo de mujeres que trabajan en salones de masajes en Atlanta. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Al presidente de la organización deportiva panamericana Pan Am Sport le preocupa la salud de los deportistas que asistirán a los Juegos Olímpicos de Tokio y los alienta a viajar a Miami para que se vacunen contra el COVID-19. Hay que hacer el mayor esfuerzo para que esto sea un éxito, dijo el presidente de Pan Am Sport, Nevin Illich, refiriéndose a los Juegos de Tokio en entrevista con la prensa. La vacunación lleva tranquilidad a todos, dijo. Las declaraciones de Illich desde la sede de su organización tuvieron lugar el mismo día que deportistas olímpicos comenzaron a llegar para vacunarse en Miami desde diferentes países de Latinoamérica, como parte de un acuerdo entre Pan Am Sport, el Consulado de México y la Fundación Marzoni, que trabaja en la prevención de enfermedades de migrantes. La vacunación comenzó el lunes y se extenderá hasta el 9 de junio, o mes antes de que los deportistas viajen a Japón para los Olímpicos de este año. En el fútbol americano de la NFL contempla investigar acusaciones que hizo Eugene Chang, quien aseguró que un directivo en un equipo hizo comentarios discriminatorios durante una entrevista para un puesto en su cuerpo de entrenadores. Chang, selección de primera ronda en 1992 de los Patriots de Nueva Inglaterra, que jugó 5 temporadas en la liga y ha sido asistente durante una década, ha indicado al periódico The Boston Globe que la persona que lo entrevistó le dijo que no era la minoría correcta. Chang, quien es coreano-estadounidense, no reveló el nombre del equipo. Revisaremos el asunto, aseguró el portavoz de la NFL, Brian McCarthy, en un comunicado. Ese comentario es completamente inapropiado y contrario a los valores y políticas de empleo de la liga y el fútbol americano de los Estados Unidos, dijo. Y después de una temporada plagada de lesiones, Sergio Ramos no es incluido en la lista de jugadores convocados por España para la Eurocopa. La decisión oficializa la ausencia de elementos del Real Madrid en la selección nacional para un torneo importante por primera vez. El técnico de la selección, Luis Enrique, señaló que el hecho de que Ramos haya pasado tan poco tiempo en la cancha recientemente dificultó la inclusión del defensor de 35 años al plantel para la Eurocopa. Ramos se perdió la mayor parte de la segunda mitad de la temporada
temporada luego de una serie de lesiones musculares y un problema de rodilla que requirió una cirugía bastante delicada. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.